Bueno, con ustedes, parábolas eh, asociadas en el Viejo Testamento. Eh, Vamos a comprender la rebeldía del pueblo y cómo produce las consecuencias funestas para aquellos que tienen esa rebeldía. ¿No entienden? Eh, Vamos a aprender que siempre Dios da un mensaje de alerta para que todos actuemos con sabiduría. Y número tres, el amor constante que Dios demuestra cuando corrige a su pueblo rebelde. Así que vamos de inmediato a esa lección. Tenemos la afirmación fundamental. Jehová habla a su pueblo por medio de parábolas que revelan los acontecimientos futuros. Debido a la infidelidad del pueblo, vamos a aprender que siempre hay un ánimo de poder advertir cómo el tú seguir la voluntad de Dios es bueno para ti y cuando no la sigues, pues también hay una consecuencia. Vamos a ver aquí en el versículo para meditar, y aquí que plantada está ella, sea prosperada, no se secará del todo cuando el viento sola no la tocare. En los surcos de su verdor se secará. Esa es la palabra que dice en Ezequiel. Y les advierto que en este aprendizaje que vamos a tener el día de hoy, va a haber mucho de la explicación que se da en el contexto macropolítico que se daba en el pueblo de Israel para esta época. Eh, Recuerden que estamos estudiando estas parábolas que son en el Viejo Testamento, que es la forma como Dios usaba para explicarle al pueblo y que entendiera qué es lo que Él esperaba de ellos. Así que en el lenguaje parabólico, que recuerden que una parábola es cuando se usa una historia para explicar un concepto, van a ver en esta lectura una alegoría a las águilas y habla de dos águilas. En Ezequiel 17 del 1 al 10 habla de dos águilas. El águila utilizada por el profeta representa dos naciones, Babilonia y Egipto. ¿Okay? Quiero hacer la lectura, aunque sea brevemente, porque usted debe tener Ezequiel 17 del 1 al 10 frente a usted para poder seguir esta clase. Por eso en este tiempo no lo voy a leer, pero creo que usted lo ve allí. Así que todo lo que hacía Ezequiel es que estaba tratando de alertar al pueblo sobre acontecimientos que iban a suceder en la nación. Recuerden, Dios hizo un compromiso con el pueblo de Israel, y es que si Israel era su pueblo y Israel le obedecía solamente a él, iba a tener una serie de beneficios, unas promesas. Recuerden, Dios quería que hubiera una teocracia, o sea, que el pueblo de Israel fuera guiado por la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel se aparta de eso, empieza a haber situaciones en que Dios le advierte las consecuencias para evitar que se complique la cosa. Y ese es el efecto. Dios siempre quiere ser claro con nosotros para que nosotros podamos obedecer adecuadamente a sus guías. Así que Ezequiel trató de alertar al pueblo sobre los acontecimientos que sucederían en la nación como resultado de ellos darle paso a la idolatría y los múltiples pecados asociados a ellos juntarse con los pueblos paganos. Recuerden que Dios siempre puso en su pacto, tú eres mi pueblo y yo seré tu Dios, pero tienes que ajustarte a que tengamos el compromiso de que tú cumplas tu parte y yo cumplo la mía. Cuando ellos se apartan de eso, se da esta situación. Y aquí vamos a comenzar a ver cómo en Ezequiel 17 del 1 al 4 se empieza a elaborar esa parábola usando los águilas. Mire lo que dice en Ezequiel 17 del 1 al 4. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propongo una figura y compongo una parábola para el pueblo de Israel. Versículo 3 empieza esa parábola, dice, dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores,
vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Luego dice en el 4, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Vamos a comenzar primero por ese pedacito que está ahí y qué es lo que quería decir esa parábola. Primero veamos el simbolismo de la gran águila que vino al Líbano. Ezequiel fue, antes que todo, el profeta Ezequiel, que es la persona a quien Dios le revela esto, fue deportado a Babilonia. Déjeme explicarle un poquito de la situación macropolítica de este momento. El reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte se llamaba Israel, tenía 10 tribus, y el reino del sur, el reino de Judá, que tenía 2 tribus. Así que básicamente Israel, cuando entra en la tierra de Canaán, se divide en 2 reinos. Fíjese usted que habían otras grandes potencias que estaban cercanas a ese pueblo de Israel que usted conoce hoy. Una de ellas es Mesopotamia o Babilonia, que estaba al este, al lado este, como si estuviera, usted en Vega Base, como si estuviera en Fajardo. Ese es el lado este. Ahí estaba la jurisdicción de Mesopotamia o Babilonia y el rey era Nabucodonosor. El otro gran reino era Egipto, usted lo conoce, estaba al oeste de Israel. Y Egipto pues tenía su faraón. De allí Dios había sacado al pueblo. Así que Nabucodonosor y Babilonia eran la gran potencia, dominaba en el mundo y estaba arropando todo el territorio. Ezequiel fue deportado a Babilonia. Babilonia vino y conquistó a lo que es Jerusalén, Judá, toda esa área, y se llevó lo mejor de ese lugar hacia Babilonia. Ustedes se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, toda esa gente se lo llevaron, era la gente importante, la gente que pensaba de Israel. Nabucodonosor se lo llevó porque Nabucodonosor pensaba más que eliminar los pueblos, utilizarlos para desarrollarlos. Pues Ezequiel fue uno de estos. Y este fue un deportado de Judá, fue llevado a Babilonia en el año 597 antes de Cristo. Importante que sepan, cuando estamos antes de Cristo, los años van para atrás y después de Cristo empiezan del 1, 2, 4, 5 hacia adelante como contamos ahora. Así que debemos reconocer que el Dios de la vida continuaba bien pendiente de qué le pasaba al pueblo de Israel, porque aunque uno se aleje de Dios, Dios no se aleja de uno. Y sigue uno y sigue Dios mirando qué hacer con la gente y con su pueblo, a pesar de que su pueblo se pudiese olvidar de él. Así que Dios le reveló a Ezequiel lo que iba a suceder con Israel en medio de las conquistas realizadas por Nabucodonosor, desplazando sus ejércitos hacia Palestina. Muy bien. Se usa el águila, que es un ave de presa voladora de gran tamaño. Esta que ven aquí es el Bald Eagle, que es el símbolo de los Estados Unidos, por cierto. Esa águila de cabeza blanca se llama Bald, B-O-L-D, Eagle. Y existe, muy, muy común en la Palestina y en muchas regiones. Y se reconoce como un ave de mucho poder, mucha velocidad, mucha amplitud. Ezequiel había sido llevado a Babilonia, en la primera deportación había estado allá y Jehová le dio el mandato de hablar a Israel sobre esta situación con Nabucodonosor, y de la gran águila majestuosa de colores que voló hacia el Líbano. Si ustedes se fijan, que es una figura para explicar algo, la gran águila simboliza al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y las plumas de diversos colores que representan la cantidad de países sometidos bajo Babilonia, porque Babilonia era, como usted decía ahora, los Estados Unidos que tiene varias, ¿verdad? O Inglaterra en su momento, o España tenía varias colonias, ¿verdad? Roma también lo hizo así, conquistó varios territorios, así era Babilonia en ese tiempo. Así que esa primera águila representa a Nabucodonosor de Babilonia. Ahora veamos. Jerusalén, que era un territorio donde estaba Judá. Recuerden que Israel se había dividido en reino del norte y el reino del sur. Judá estaba en el sur. Y allí es donde se centra mucho de lo que estamos hablando en el día de hoy. El cogollo del cedro, fíjese usted que el cedro, el Líbano, representa la región de Palestina y el cedro es un árbol que está muy,
muy presente en esa región. El cogollo en la parte de arriba era lo más alto de sus renuevos, donde se concentra quizá todo lo que pudiera dar vida a otros árboles. Y representaba al rey Joaquín de Judá. Era un rey que estaba en el reino de Judá, el reino del sur de Israel. En la parábola se habla del collo del cedro, eh, y ese era Joaquín de Judá. Ya le digo que Joaquín era un rey que en inicio estaba el rey Joacín, rey de Judá. Esto es el pueblo de Israel, que estaba dividido en dos. Y durante esos años, el rey Joacín fue sustituido por Joaquín, que era su hijo, ambos reyes de Judá. ¿Okay? El oráculo, o lo que le estaba diciendo el profeta a estos reyes, anunciaba que el poderío babilónico, recuerden que es Nabucodonosor, se extendería hasta el Líbano, quiere decir hasta el pueblo de Israel, hasta la ciudad de Judá, toda esa área, sometiendo también a la ciudad de Jerusalén y a su clase gobernante. Le estaba diciendo lo que iba a pasar. Durante 2 años, Judá, este pueblo, se sometió al vasallaje. O sea, Nabucodonosor vino, lo conquistó, y Joacín inicialmente, que era el que estaba en el poder, fue conquistado, por así decirlo, y su hijo Joaquín, que lo sustituyó, pues también estaba bajo el vasallaje. Lo único fue que Joacín, el hijo que entró en función, se rebeló contra Babilonia, y Nabucodonosor pues manchó contra Jerusalén sometiéndolo. Como Joacín se rebeló contra Nabucodonosor, pues precisamente lo que había predicho Ezequiel que iba a suceder, Nabucodonosor, que es el águila poderosa, vino y prácticamente se apoderó del reino de Judá, ¿verdad? Fíjese que aquí dice claramente que Joaquín, que sucedió a Joacín, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahí vemos una vez más un pueblo que Dios le ha prometido algo, pero entonces en sus acciones no ejecuta lo que le toca. Entonces, a pesar de que Dios le advierte, no hacen caso, por ende tienen consecuencias. Haber faltado a la palabra de Dios. Y ven ustedes aquí que precisamente es lo que sucede en este asunto. El rey Joaquín, Joaquín que falló, fue deportado a Babilonia. Vino Nabucodonosor, agarró todo su reino, se lo llevó a todos, y nunca más regresó a Jerusalén. Estuvo bajo custodia oficial en la tierra de los mercaderes, ¿verdad? Este suceso debió servir de ejemplo a Judá, dándole una señal de que a Dios de la vida no lo debes abandonar, violando el pacto con Él. Este es el problema y esta es la enseñanza para nosotros. Tú haces pacto con Dios, no abandones el pacto porque vas a tener consecuencias. La experiencia que tuvo el rey Joaquín y su encarcelamiento en Babilonia debió ser un excelente ejemplo para que la gente sepa que a la nación, que debe estar siempre apegado a lo que Dios le dice y no hacer lo que ellos quieran. Joaquín permaneció encarcelado hasta el fallecimiento del rey Nabucodonosor. Después fue liberado de la prisión más tarde y se le asignó una pensión vitalicia, pero estuvo lejos de su pueblo. Ahora la cosa no termina ahí. Fíjese, como le decía, este suceso de la derrota de Joaquín, como fue cautivo, debió haber sido un buen ejemplo para que la gente no abandone lo que Dios le debió haber dicho, y eso pues ya lo cubrí en el slide anterior. Ahora bien, veamos la segunda parte de aquí, la plantación de la simiente de la tierra y el pacto de la segunda gran águila. Veamos qué pasó aquí. Ahora vemos Ezequiel 17 del 5 al 10. Permítame leerle para que usted sepa lo que estamos hablando. Tomó también la 5 de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno
para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes y la puso como a un sauce. El 6 dice, y brotó, y se hizo una vid de muchos ramajes y de poca altura, y de sus ramas miraba al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Y había también otra águila de grandes alas y de muchas plumas. Y aquí está junto a esta vid junto cerca de ella sus raíces, extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su patio. El 8 dice, en un buen campo junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. El 9 dice, diles, así ha dicho Jehová, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará, todas sus hojas de los sanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí termina diciendo, está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solo no la toque, y los surcos del sol se secará. Miren lo que pasó aquí. En lugar de Joaquín, ¿saben qué Joaquín? Se lo llevaron a Babilonia, cautivo, porque desobedeció a Dios. Fue rebelde, a pesar de que Ezequiel le advirtió y le había dicho que la primera águila, que era Babilonia, lo iba a conquistar. Le pichó a Dios, como decimos en la calle. Pues precisamente eso fue lo que sucedió. Cuando Nabucodonosor conquista el reino de Judá, se le pone un segundo rey. Y ese rey se llamaba Metanías, que después le cambiaron el nombre de Sedequías. Este Sedequías lo pone para gobernar a Judá, ¿verdad? Como encárgate de allí de Judá, pero puesto por Nabucodonosor. Este rey gobernó durante 11 años, Sedequías, pero su reinado una vez más se caracterizó por hacer el mal. Sedequías también fue infiel a Jehová, pero también fue infiel a Nabucodonosor. Mire qué cosa, este se rebeló no solamente contra Dios, no hizo el pacto de Dios, sino que también al rey que lo puso, que fue Nabucodonosor, también se rebeló contra él. Y entonces se da la clásica cosa de que entonces vamos a ver una consecuencia aquí, una segunda consecuencia que está siendo advertida en esta parábola, ¿verdad? De que usted ve ese paralelaje entre que ahí lo ponen en un sitio lugar, lo ponen en un, decía la parábola, ahora lo vamos a poner en un lugar bien frondoso y bien bueno, decía el versículo 6, el 5, tomó la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. O sea, Judá tuvo una segunda oportunidad cuando Nabucodonosor pone a Sedequías de que hubiera prosperidad, de que estuviera todo bien, pero ellos hicieron lo malo ante Dios, hicieron lo malo ante Nabucodonosor. Y ahí pues entonces le cayó todo, porque desobedeció. Dice que la religión en Judá se caracterizaba por la falsedad. Practicaba una religión superficial que no le costaba mucho. El profeta Ezequiel se fija en ese momento que transformaba esa vid, cuyas ramas miraban hacia Babilonia, pero sus raíces se extendían hacia Egipto. O sea, como este Sedequías no fue fiel ni a Dios, ni a Nabucodonosor, buscó alianza con el segundo águila, que es Egipto. Y Egipto era ese pueblo del cual Dios los había sacado. Y empezaron a dar para atrás. No sé si se dan cuenta lo que está pasando ahí. Entonces, los profetas ya habían anunciado, que lo más selecto de Judá sería trasladado a la tierra de mercaderes y establecido en las ciudades comerciantes.
La historia dio testimonio del cumplimiento de esas profecías, pero las generaciones que permanecieron en Judá les restaron importancia a lo sucedido con el rey Joaquín y a los deportados de Babilonia. Así que tenían un gran problema. Vemos que la cosa sigue. Ven que entonces el Señor arrancó las raíces de la vid y se seca todo, porque cuando tú haces lo contrario a lo que Dios te dice, hay consecuencias en lo que estoy diciendo. Así que Nabucodonosor le hizo una campaña militar contra Palestina y sitió la ciudad de Jerusalén. Sitiar es cuando te rodean la ciudad, nada entra, nada sale hasta que te tienes que rendir. Bueno, pues no entra la comida, no sale nada. Diferentes profetas anunciaron y denunciaron la infidelidad del pueblo a Jehová, con Jehová, y profetizaron sobre estas alianzas con Egipto y con otros pueblos te iba a traer consecuencias. Ahí pueden ver la lista de la cantidad de profecías que hizo. Hasta el día de hoy, Israel continúa en guerra con las naciones que los rodean. Ustedes saben eso mejor que ellos. Continúa con Palestina, con Siria, con Irán, con todo lo que está alrededor de ellos, porque ellos se han rebelado contra Dios. Ahora, Dios siempre da una esperanza. Los profetas de Jehová alertaron a Judá sobre el mal que les vendía, sobre la nación, si ellos existían entre alianzas con Egipto. Pero el rey y los súbditos confiaron más en que el rey de Egipto los iba a salvar. Mire, todas las profecías pronunciadas por Jeremías sobre la devastación que sufría la ciudad de Jerusalén, el templo, se cumplieron. Todas. Y es que lo que Dios dice, Dios lo hace, sin duda alguna. Así que Sedequías, ¿se acuerdan que este Sedequías era el que había traicionado a Jehová y también a Nabucodonosor? Pues mire, la pagó bien caro, porque fue retirado del trono. Se quedó el reino de Judá sin ningún descendiente de David. Se quedó sin ningún descendiente directo de David en el trono. Una gran situación, ¿no? Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia, vio morir a sus hijos, antes mataron a sus hijos, después le sacaron los ojos y murió más tarde. Así que nada, un destino muy, muy, muy malo y muy triste. Ahora bien, siempre hay un mensaje de esperanza. Eso está en Ezequiel 17, 21, 24 y el Salmo 2 y 6. Y la esperanza fue esta. Se identifica un tallo tierno que iba a ser plantado en la profecía de los dos águilas. El águila era Nabucodonosor, el otro era Egipto. Y la vid anunciando el castigo para el pueblo infiel. El mensaje menciona el efecto del viento sobre un viento que venía y arrasaba con todo, a pesar del anuncio ese de castigo, ¿verdad? El profeta Ezequiel también ofreció la esperanza, y la esperanza era que iba a haber un renuevo, algo que iba a surgir. El pueblo había depositado la confianza con países extranjeros, como Egipto, pero se dieron cuenta que su esperanza estaba depositada, su esperanza estaba depositada en el lugar incorrecto. El único que podía darle refugio verdadero era el Dios de Israel. Así que Jehová anunció que plantaría ese vástago en el monte alto de Israel. Anunció que pondría algo frondoso y un fruto que sería extraordinario. Mucha gente en Ezequiel 24 dice, así sabrán todos los árboles del campo que yo el Señor hice que el árbol verde se secara y que el árbol seco floreciera. Yo el Señor lo he dicho y lo haré. Entonces, de lo imposible sale algo posible porque Dios lo puede hacer todo posible. Hay que reconocer que donde no hay nada sale algo, porque Dios puede hacer reverdecer lo que no servía. Así que en conclusión, lo que sucede aquí es que esa transformación, que era un pequeño tallo, nadie espera que de algo seco salga algo verde, pero Dios lo puede hacer todo. Y es la transformación de Dios y la esperanza que dio para que ese poder fuera reverdeciera y se reuniera, ¿verdad? Dios manifiesta su presencia bien hecho, utilizando las cosas que parecen insignificantes, pero para él tiene un significado especial, demostrando que Él es el que está en control. Ciertamente es muy importante que entendamos que Dios está en control de todas circunstancias y que si le obedecemos, Él hará las circunstancias, hará lo necesario para que prosperemos. Por tanto, les digo y concluyo, no vayamos a rechazar la voz de Dios, la instrucción de Dios, lo que Él nos ha dado
para estar pendiente de lo que creemos. Debemos siempre obedecer la voz de Dios para que Él esté en control de nuestra situación. Dios lo bendiga y espero que la clase haya sido de su edificación.